Bueno, que los patitos estamos a 15 de diciembre, pero del año 2000. Vísperas ciertamente del final del año, cosa que estamos no muy lejos, o antes, mucho antes, tenemos Santo Tomás, ¿m? Dentro de prácticamente una semana. Pero en aquel día, del 15 de diciembre del año 2000, en Chernóbil, sería apagado el último reactor en funcionamiento de la central nuclear conocida en su origen como Vladimir Ilich Lenin, un hombre que se suele olvidar. Lo mismo que, más que Chernóbil, estaba vinculado a la central, a la ciudad secreta de Pripyat, y no Chernóbil, que era la ciudad civil pública más próxima. Y tiene el nombre de Chernóbil en buena medida para evitar lo que el era Telefónica o Movistar. Movistar Madrid Arena. ¿Recordáis que hubo un problema con los llamados vomitorios? Murió gente. eh, y que en buena medida había patrocinado incluso el nombre del lugar y cambió la perspectiva así para que se llamara Madrid Arena, a secas, sin el tema de la vinculación con la marca. Algo parecido sucedió en Chernóbil. Tendría que vincularse a Vladimir Ilich Lenin. Por eso Hitler fue inasequible al desaliento para que hubiera algo que pudiera destrozarse que llevara su nombre. Sobre todo cuando sucedió el tema del Hindenburg, que fue un dirigible que fue destruido, en buena medida porque el combustible que llevaba dentro, digo combustible a pesar de que no era algo buscado, que el aire que se incorporaba dentro de la masa de aire que estaba en el sustento de esa el- de lo que sustentaba lo que abajo es la barquilla era inflamable o flamable como dirían en Argentina. Eh, que evidentemente eso daba la idea de que no hubiera en ningún momento, como pasó con Hindenburg, que hubiera un elemento que pudiera ser destruido y pudiera vincularse de que han destruido el Hitler y Hitler ha sido destruido y por tanto ahí se cambiaría la percepción respecto del personaje a través de el elemento. Esto se intentó y para la memoria histórica parece que lo lograron. Era la central nuclear Vladimir Ilich Lenin y se ha desvinculado el hecho de la figura de Lenin respecto de la propia central y el legado de lo que Chernóbil ha significado. En ese 15 de diciembre del año 2000 sería apagado el último reactor en funcionamiento, en una ceremonia en la que el presidente ucraniano Leonid Kuchma dio la orden directamente por teleconferencia. Aquí unas partes bien interesantes. Una primera, era previsto, como sucede en, creo que es en Zaporilla, ¿no? Hay un reactor múltiple, bueno, 6 reactores. En Chernóbil estaba previsto la incorporación de 2 reactores, aparte del 1, 2, 3 y 4 que es el accidentado. Estaría previsto la construcción del 5 y el 6. mm, y esto tuvo esa dificultad respecto de el hecho de que después del año 86, menos de 5 años después, estaba encima de la mesa la independencia del territorio ucraniano con todo el equipamiento que estaba encima de la mesa. Y con la doble dificultad, primera, de resolver el tema del accidente, en las consecuencias, en diferido que tenía, y por el otro, el sostenimiento de las cargas de energía para las industrias y también para los hogares del naciente Estado ucraniano independiente y soberano. Esto es un elemento interesante. Hace 2 días hablábamos de las Naciones Unidas. En 1945, y esto lo hemos comentado alguna que otra vez, en el ámbito de la resolución de lo que fue la conferencia de San Francisco y la Carta de Naciones Unidas y la conformación de la Asamblea de Naciones Unidas y todo aquello, la Unión Soviética se emperró que debido a que los británicos tenían un montón de votos a través de Nueva Zelanda, Australia, Canadá,
etcétera, etcétera. Ellos querían algo parecido para no perder peso y comba y querían meter a las repúblicas soviéticas y al final solamente consiguieron meter dos, Belarus y Ucrania, como países con representación directa independiente de la Unión Soviética en Naciones Unidas. Así de sencillo y claro. Por eso cuando se produce la independencia, que esto lo comentaremos mañana, ni Ucrania ni Belarus podían aspirar a suceder en el escaño del ámbito de Naciones Unidas porque ellos ya estaban previamente. Pero quizá, como podemos ver mañana, con Kazajistán, Kazajistán sí podía tener derecho legítimo a optar, a pesar de que fuera complicado debido a la diferencia de tamaño y de peso específico, podía optar con Rusia a el asiento de Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el ámbito de la ONU, a ser el heredero de la Unión Soviética. Pero es igual, puntualizaremos mañana como referencia a un vídeo específico que ya está hecho cuando el presidente Zelensky de Ucrania lo dijo en su momento de que no había ningún elemento transitorio formal de esa relación de herencia por parte de Unión Soviética respecto de Federación Rusa en el ámbito de Naciones Unidas con la herencia de los derechos jurídico-políticos. Ahí estaba el asunto de la necesidad de mantenimiento de los reactores 1, 2 y 3 para con lo que estaba viviendo la propia Ucrania y que tiene que ver con el hecho de que fue precisamente el suministro de energía lo que condicionó ese programado experimento. Más que experimento, era una condición de seguridad bastante absurda, porque era la idea de que en caso de un bombardeo de la OTAN, de instalaciones soviéticas, tenía que haber ese lapso en el que la conexión eléctrica para esos elementos internos, con el calor residual del propio generar el vapor, pudiera sostenerse hasta la incorporación de los generadores eléctricos de base en la propia central. Si en ese lapso de segundos o puede que de un par de minutos era posible poder sostener toda la situación, pero tiene esa situación que hacerse antes de la inauguración de la central, cosa que no se hizo en buena medida por esos pluses. Y pondré un ejemplo absurdo. Se me dirá que absurdo. ¿Por qué estrenaron la Liga de la Justicia en el año y la hora y el día que se hizo? Porque si no lo hacían antes de la finalización de ese año, los directivos de Warner no iban a cobrar un plus que tenían estipulado. ¿Por qué tuvieron que inaugurar la central y esos reactores, el 3 y el 4, antes de determinado año? Y para el 1 de enero del 86 tenían que estar en funcionamiento el reactor 3 y el 4. Porque si no, no cobraban los pluses. Y ya se estaban distribuyendo, y esto se ve bien en ese extracto maravilloso, como es la serie de HBO de Chernobyl, de solamente 5 capítulos. Pero ¿para qué más? No está necesario más. En donde ya desde el inicio se establece la idea de, bueno, yo voy a ascender, yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro, tú vas a heredar esto, tú vas a heredar lo otro. Ya estaba todo más o menos resuelto, pero faltaba una pequeña tramitación, como era ese pequeño stick que había que poner respecto a esa prueba que tenía que haberse hecho antes y que por estas cosas se fue postergando. Estamos hablando de que en teoría tenía que haber sido antes del 31 de diciembre y estamos hablando de finales de abril. Es algo absolutamente increíble. Y por lo tanto se postergó mucho y además ese día, el día de autos, podía haberse hecho con la tripulación oficial, con el ámbito formal, los conocedores especialmente, pero se dijo desde Kiev que no podían parar la central porque necesitaban la energía para el suministro y se dejó para el turno nocturno.
lo cual resulta ciertamente más increíble a esta situación. Por supuesto, hay que decir que los reactores RBMK, si no recuerdo mal, RBMK soviéticos, tenían la finalidad principal no de generar energía, sino de generar el material fisionable para las armas nucleares soviéticas. Y esto es muy importante porque tenían el uso militar incorporado, muy incorporado. No como la separación respecto de Occidente, y también elementos como la cápsula externa que salvaguardaba el reactor y fue objeto de chistes en el que se decía a los occidentales: ah, qué poca confianza tenéis en vuestros reactores, le tenéis que poner un un encamisado, sí, perdón por el uso de la palabra respecto del ámbito bélico, en el ámbito castellano y todo esto, el tema del encamisado, no, un encamisado en el tema de la protección, en el caso de que hubiera algo que tuviera dificultad para el tema del reactor, pudiera ser el edificio de contención, pero con una diferencia respecto de lo que es el edificio de contención en el ámbito soviético, y en especial en este reactor 4, tal y como sucedió respecto de ese momento en el que se levanta la tapa por la situación interna y todo lo que sucedió a posterioridad respecto de que cuando se levanta la tapa no hay ningún elemento que pueda hacer una contención, como sucedió ciertamente unos años antes en Three Mile Islands, cuya situación es distinta, ciertamente, pero esa configuración de los reactores occidentales permitió contener la crisis ahí dentro y que no tuvo ninguna afectación a nivel externo, con la diferencia ciertamente de que en Three Mile Islands fue transparente todo, hasta el punto de también de coincidir con una película como fue El síndrome de China, aquella con Michael Douglas, y que tuvo el efecto de, y también Jack Lemmon como operador de la central nuclear en el ámbito virtual, que confluyó con ese accidente de Three Mile Islands y que contribuyó ciertamente a sensibilizar al mundo occidental y a todo esto, pero que luego en Chernóbil fue secretismo, mucho secretismo y más secretismo. Eh, Ahí tenemos ciertamente un asunto interesante. Luego tenemos el tema de Leonid Kuchma. Leonid Kuchma fue el presidente en los años 90 y dejó de serlo a comienzos del siglo XXI. Fue el segundo presidente, porque se olvida en buena medida a Leonid Kravchuk, que fue el que firmó el acuerdo del bosque de Vilavetsa a finales de diciembre del año 91, poco antes de que se formalizara la disolución de la Unión Soviética, porque ya no tenía Unión Soviética que dirigir el señor presidente Gorbachev, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, con esa resolución del día 25 de diciembre, 25-26 de diciembre, y la riada de la bandera soviética de aquel edificio del Kremlin de Moscú. Solamente la Unión Soviética existía por el lugar donde pisaba los zapatos de Gorbachev, y estaba solamente en el despacho de Gorbachev. El tema nuclear, por lo tanto, tenía una importancia para Occidente, para Gorbachev. Escuché una grabación de una entrevista, creo que era de ABC, de precisamente esa jornada, en el que luego, posteriormente, Gorbachev contestó que su mayor preocupación con el ámbito de la disolución de la propia Unión Soviética era dónde iban a ir las armas nucleares, si se iba a controlar una posible situación respecto de mercados negros que pudieran incentivar malos en el mundo con la venta, como vemos por ejemplo en la película Señor de la Guerra, aquella de Nicolas Cage, que parte del arsenal soviético fue detraído para ser vendido y suministrar esas guerras de los años 90, especialmente en el marco africano. Y por tanto ahí estaba parte del intríngulis para entender la perspectiva desde Gorbachev, ese final del año 91, y luego la herencia de los diferentes países que fueron surgiendo, especialmente en el caso de Ucrania, que era suministrador preferente del ámbito soviético, como luego se ha podido ver en la importancia vital que para algunos aspectos tenía en la mente de algunos decisores del Kremlin. Y
Ahí está el asunto respecto de Leonid Kuchma, presidente ucraniano, que tuvo esa situación de la doble vertiente. Que, cierto es, estaba lo que se había construido el sarcófago y que estaba deteriorándose rápidamente, que Occidente tenía la idea de hacer un nuevo sarcófago que al final se ha completado y que cubría la parte exterior para un periodo de 100 años y que tuviera la idea de poder ir desmontando debajo de él todo lo que significaba el reactor 4 y hacerlo de esa manera. Pero también el importante elemento de presión del mantenimiento económico de la propia Ucrania, y para ello era imprescindible el mantenimiento de todo el potencial energético, y eso incorporaba el hecho de la central nuclear de Chernóbil con el reactor 1, 2 y 3. Y esto tiene mucho que ver con el ámbito de conocer bien era lo que era el fenómeno ruso, conocer bien esa presión que finalmente hemos podido ver en 2014 y en 2022 respecto del Donbass, pero también con el propio país, la idea de no permitir esa independencia que nunca se ha visto con buenos ojos, pero simplemente la debilidad de la propia Rusia, como fue derivada de la federación del ámbito soviético, la Federación Socialista de Rusia dentro de la Unión Soviética, que fue la primera en independizarse, la primera en el año 90, antes de que en agosto del 91 formalmente se independizara Ucrania, un año antes. Por lo tanto, sabían perfectamente lo que había. Y tenían la idea de no permitir ceder más de lo necesario respecto de ese ámbito también energético tan estratégico a lo que es la Unión Soviética. Como es habitual a veces, no digo que es habitual siempre, pero a veces se pregunta en este canal a ChatGPT a ver qué demonios comenta respecto de, por ejemplo, 3 preguntas, como es 1. ¿Qué habría sucedido de no haberse producido el accidente de Chernobyl? 2. ¿Cómo hubieran evolucionado los reactores RBMK de no haber interiorizado las lecciones del informe secreto de Legasov antes de suicidarse? Y 3. ¿Cómo funcionaron los 3 reactores restantes antes de su cierre en el año 2000? El accidente de Chernobyl de 1986 marcó un punto de inflexión en la percepción global de la seguridad nuclear, especialmente con respecto a los reactores del tipo RBMK. Si el accidente no hubiera ocurrido, varias posibles líneas de evolución para estos reactores de industria nuclear soviética se pueden considerar. 1. Evolución sin el accidente. Los reactores RBMK continuarían operando sin mejoras sustanciales. Recordemos, en 1975 hubo un accidente secreto en la zona de Leningrado, con un sistema parecido, y las conclusiones serían guardadas en un cajón, cosa que no se sabría sino hasta después del accidente, sobre todo con el tema del botón AZ5. Antes de Chernóbil, la Unión Soviética tenía una actitud de confianza excesiva en sus diseños, a menudo minimizando problemas. Esto pudo haber llevado a un aumento de la construcción de reactores RBMK, que eran relativamente económicos y eficientes en términos de producción energética. Mayor riesgo acumulado. Sin la presión internacional y la necesidad de introspección causada por el accidente, otros reactores RBMK podrían haber enfrentado incidentes similares. El diseño intrínsecamente inestable del reactor debido al coeficiente positivo de reactividad del vacío y otros defectos hacía posible que accidentes menores escalaran en desastres. Expansión de la energía nuclear en la Unión Soviética. Los reactores RBMK eran adecuados para un rápido crecimiento de la energía nuclear, de la capacidad energética nuclear, debido a su diseño simplificado y a su capacidad de producción de plutonio para armas, el uso dual. La Unión Soviética probablemente habría seguido priorizando su uso, relegando tecnologías más seguras, como los reactores VVER. Es un elemento interesante de reconocer ese uso dual y el tema de que se hizo porque era más barato, incluso sacrificando seguridad. Incluso habiendo otro modelo, como no solamente era el RBMK, sino el VVER, es decir, la tecnología la tenían y no quisieron implementarla. 2. Impacto de las recomendaciones de Legasov sin el accidente. Valery Legasov, quien lideró la investigación posterior al accidente, identificó una serie de problemas críticos en los RBMK: falta de sistemas de seguridad pasiva, deficiencias en los procedimientos operativos y de capacitación de personal, cultura de encubrimiento y falta de supervisión efectiva.
Si estas observaciones hubieran sido implementadas sin un accidente catastrófico como detonante, es posible que los reactores RBMK hubieran sido mejorados paulatinamente, cambios como barras de control rediseñadas, mayor redundancia en sistemas de enfriamiento y procedimientos operativos más estrictos podrían tal vez haber mitigado riesgos, se habría evitado el estigma internacional contra los reactores RBMK. Sin accidentes, estos reactores podrían haber continuado operando sin cuestionamientos significativos. Sin embargo, es improbable que se hubieran realizado reformas radicales si un evento que hubiera demostrado los peligros inherentes del sistema tal y como estaba concebido en 1986, olvidando esas lecciones de ese accidente secreto de 1975 en Leningrado. 3. Operación de los otros 3 reactores en Chernóbil. Los reactores restantes de la planta de Chernóbil, Vladimir Ilich Lenin, unidades 1, 2 y 3, siguieron operando tras el accidente. Obvio decir el hecho de que se cancelaron los reactores 5 y 6, aunque con modificaciones de seguridad obligatorias, secretas. Hay que decirlo. Secretas para no reconocer el fallo que habían tenido respecto de los reactores RBMK que habían contribuido decisivamente al accidente de Chernóbil. Modificaciones en el diseño. Después del accidente, las unidades restantes recibieron cambios significativos en sus barras de control, sistemas de emergencias y procedimientos operativos. Estas mejoras redujeron el riesgo de otro evento similar. Rendimiento operativo. Los reactores continuaron operando con eficiencia razonable hasta su cierre. Sin embargo, los problemas económicos y políticos tras la disolución de la Unión Soviética complicaron su mantenimiento. Cierre progresivo. El reactor 2 se cerró en 1991 tras un incendio en la turbina. El reactor 1 se cerró en 1996 como parte de acuerdos internacionales para reducir riesgos nucleares. El reactor 3 continuó operando hasta diciembre de 2000, en una efeméride que estamos conmemorando, cuando Ucrania cerró oficialmente la planta de Chernóbil bajo la presión internacional. Solamente esta presión fue la que contribuyó a la situación de cierre del reactor 1 y 3. Conclusión. De no haberse producido el accidente, es probable que 1. La tecnología RBMK habría seguido extendiéndose sin esas mejoras sustanciales del informe secreto de Valery Legasov, incrementando el riesgo de futuros accidentes. 2. La industria nuclear soviética no habría adoptado una cultura de seguridad tan rigurosa, perpetuando esos fallos operativos y de diseño. 3. El mundo habría tardado más en adoptar normativas internacionales de seguridad nuclear, como las impulsadas tras el accidente de Chernóbil. En cuanto a los 3 reactores restantes, si bien su desempeño fue adecuado tras las mejoras post-Chernóbil, su operación estuvo siempre marcada por la desconfianza internacional hacia esta tecnología, que en general fue derivada a la tecnología en sí, a los reactores nucleares y no a los RBMK en su configuración antes de 1986, que era lo que tendría que haberse configurado como el vector y la diana a la que tirar. Pero se tiró por elevación y esto sirvió para la tinta del chipirón y esparcer respecto de la idea de que el problema no es la Unión Soviética, no es el RBMK, no es el secretismo, no es las políticas respecto de ese modelo y de esa situación en la Unión Soviética para la energía nuclear en un contexto determinado. No, se tiró la bilis respecto de la energía nuclear en holístico, y eso realmente resulta enternecedor, pero desde el punto de vista más negativo posible, muy lamentable, porque la memoria tiene que ser completa. Y en este canal tenemos algo con Luis Felipe Durán. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpean.